Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gilda Vega, soy profesora de Historia y hoy día vamos a ver los viajes de exploración Europa se expande al mundo. Ahora estamos en quinto y el año pasado en cuarto. Yo sé que ustedes vieron un contenido que es muy importante para poder comprender lo que vamos a ver hoy día. Ese contenido tenía que ver con nuestro continente América. Yo sé que ustedes vieron a los aztecas, mayas e incas. Por lo tanto, siempre durante el transcurso de la clase tenemos que tener presente que América estaba poblada antes que llegaran los europeos, lo mismo que otros continentes. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Es comprender por qué Europa se expandió al mundo e incluso llegó a América. Lo primero para comprender esta situación es ubicarnos temporalmente. Es decir, qué pasó, en qué tiempo fue. Entonces, yo hice una línea de tiempo para que nos ubiquemos. Está la prehistoria, la época antigua, la Edad Media, la época moderna, que es lo que vamos a tratar, y la época contemporánea, que es donde vivimos ahora. Al inicio de esta época moderna, o algunos dirán cuando estaba acabando la Edad Media, el europeo comienza a navegar y a salir de su continente. Más abajo hay una línea de tiempo que está en sus libros de clase, en el texto escolar de historia. Esta línea de tiempo nos muestra todo el siglo XV y los viajes que comenzaron a realizar los europeos. Por ejemplo, voy a nombrar dos. Se inicia en 1416, cuando se funda en Portugal un país que en esa época, en el siglo XV, era enorme, era una de las potencias mundiales. Para que lo puedan entender, Portugal era como hoy día hablar de Estados Unidos, hablar de China, era una potencia. Bueno, en ese país y en esa época se funda una escuela para navegar. Por primera vez se tuvo acceso a instrumentos de navegación, a mapas mucho más perfeccionados que los que tenían antes. Y otra fecha que aquí nos interesa es la de 1492, cuando Colón decide viajar a América. O sea, él no sabía que venía a América, pero decide explorar una ruta que nadie había hecho antes. ¿Cuál era esa ruta? Venirse desde Europa, siguiendo por el oeste. Más adelante vamos a ver un mapa y ustedes se van a poder ubicar en él. ¿Por qué se vinieron? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrán venido para buscar aventura, para conocer nuevos lugares, a buscar recursos? Entonces vamos a ver ahora tres posibles factores. Hay muchos. Cada vez que hablamos de este tema no es que exista una sola causa, sino que muchos factores que nos permiten comprender por qué salieron de Europa. Uno de ellos, ya dijimos que estamos en el siglo XV, a fin de la Edad Media, inicio de la época moderna, había un factor político. En esta época se estaban configurando los primeros grandes países europeos. Estaban volviéndose un solo país, ya no eran reinos independientes. Lo más importante, Inglaterra, hay muchas películas que puedes ver sobre Inglaterra en esa formación. Está Francia, estaba España, Portugal. Por lo tanto, estos grandes países necesitaban expandir sus territorios para ser más importantes que otros países. Es un factor. El segundo factor es comercial. Más adelante vamos a ver un video donde te vas a dar cuenta del comercio que existía en la época. Había un gran tránsito de mercaderías entre Europa y Asia. ¿Hacia qué lugares de Asia? China, la India y Japón. Esos tres lugares eran comúnmente visitados por los europeos para traer desde allá especias como por ejemplo que ocupas hoy día tu mamá en la casa o la persona que cocina en la casa, a veces los papás también cocinan. Comino, pimienta, usaban telas maravillosas como la seda. Esas especias se producían allá, en Asia, y el europeo iba a buscarlas. Cuando las traía a Europa, ganaba grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, el comercio se basaba en eso en aquella época. Hoy en día no. Hoy día, por ejemplo, nuestro propio país vende fruta, vende vino, vende cobre al extranjero.
Pero en aquella época los otros productos eran lo que se comercializaba. Hay un tercer factor que es sociocultural, es decir, y aquí lo más importante, ¿qué pensaban los europeos en aquella época? ¿Cómo se veían a sí mismos? ¿Qué podemos decir? Se estaban expandiendo las ideas humanistas. Vale decir que la religión ya no era tan importante, sino el ser humano. Estudiar al hombre como sociedad, sentirse independiente y libre. Esa era la mentalidad que estaba surgiendo en aquella época. Por lo tanto, sí había deseo de fama y también de tener aventuras. Otro factor de este tipo fue que se estaba desarrollando el pensamiento científico. Sí, el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque los llevó a desarrollar técnicas de navegación que hasta aquel entonces no existían, los llevó a crear mejores mapas que antes no tenían. Y con esos dos elementos, el ser humano de aquella época dijo, podemos navegar grandes extensiones. Por último, y no menos importante, el ideal de cristianismo. Se sentían con el deber de expandir la fe cristiana a otros lugares del planeta. Acá hay una imagen del común de la gente, de lo que pensaba el común de la gente en Europa. Los navegantes con experiencia como Cristóbal Colón u otros de la época, claro, ellos tenían otra mentalidad, pero la mayoría de las personas pensaban, todavía, que la Tierra era plana. Por lo tanto, al navegar se suponía que iban a llegar a un límite, ese horizonte era un límite, e iban a caer. Y esta imagen refleja los temores de la época. Pero insisto, había un grupo de personas que ya llevaba mucho más adelantado su forma de pensar, que había tenido acceso a la ciencia de la época, a la tecnología de la época y a mayor educación. Cristóbal Colón era una de esas personas. ¿Qué mundo conocían los europeos en aquella época? El mundo conocido aparece acá, en azul. Los otros continentes igual existían, pero los europeos no los conocían. Por ejemplo, obviamente conocían Europa, el norte de África, casi hasta la mitad de ella, y gran parte de Asia, a lugares donde iban a hacer ellos su comercio. Esos lugares sí los conocían. ¿Por dónde viajaban, cierto? Mira, viajaban por acá, por el mar Mediterráneo, llegaban hasta Asia Menor y continuaban el viaje. Probablemente ahí usaban camellos, caballos, lo que tuvieran acceso, pero por lo general navegaban por el mar Mediterráneo. Pero va a ocurrir algo que les va a cambiar la vida a los europeos, y es que una ciudad que era el punto central de intercambio, Constantinopla, que se encuentra aquí, si tienes acceso en tu casa a un mapa, busca Constantinopla, que hoy día va a aparecer como Estambul. Es la misma ciudad, pero hoy día se llama de otra manera, Estambul. Entonces el europeo llegaba hasta Estambul y luego continuaba su viaje. Lo mismo al regresar. ¿Qué le pasa al europeo? Que van a llegar los turcos otomanos, que eran musulmanes, recientemente hechos musulmanes, así que se toman la ciudad y les prohíben ingresar a la ciudad de Constantinopla, que de ahí en adelante comienza a llamarse Estambul. ¿Qué hacen los europeos? Se desesperan. No tienen dónde ir, cómo llegar al antiguo comercio. Y desde ahí, con esa iniciativa, comienzan a buscar desesperados nuevas rutas. Y en ese sentido van a haber dos potencias de la época, recuerda que yo te hablé de 4, Francia, Inglaterra, España y Portugal. Estas dos, España y Portugal, son las que van a comenzar su hazaña de buscar nuevas rutas, creyendo que el planeta era mucho más pequeño de lo que realmente era en realidad. España y Portugal, lo puedes igual buscar después en un atlas en tu casa, están acá está Portugal y acá está España. Si te fijas, están muy lejos de Asia. Entonces ellos no tuvieron nada más que hacer que navegar
para llegar hasta Asia. Ahora vamos a ver un pequeño video que te va a ayudar a comprender mejor la situación que yo acabo de explicar. Al promediar el año 1450, la humanidad se encontraba en un momento de cambios. El hombre era valorado por su sabiduría, por la osadía puesta en el interés por conocer. Fue así que Marco Polo llegó hasta el lejano oriente y trajo consigo noticias de otras culturas, otros idiomas, otras costumbres. El lejano oriente se mostraba como tierras de maravillas, no solo por sus valores culturales distintos de los europeos, sino también por los productos que producía. Y fue justamente este hecho lo que alentó a muchos hombres a tener un vínculo comercial con aquellas lejanas regiones. Pero no resultaba sencillo. El mundo conocido por los europeos se limitaba a una pequeña región del planeta. Productos como la seda utilizada en los vestidos de la nobleza, o las piedras preciosas que adornaban las joyas, o las especias que se convirtieron en indispensables para conservar la carne, se producían en tierras lejanas del Oriente, como China, India o islas del Pacífico, y llegaban en caravanas hasta los puertos del Mediterráneo. Desde ciudades como Lisboa, Sevilla, Nápoles y Palermo, navegantes europeos establecieron rutas comerciales por todo el Mediterráneo con destino a 3 puertos del Oriente: Alejandría, Trípoli y Constantinopla. Todas ciudades dominadas por lo que se conoció como el Imperio Romano de Oriente. El comercio se hizo con el tiempo más activo y los productos del Oriente se convirtieron en imprescindibles para los europeos. Pero en el año 1453, los turcos otomanos recuperan Constantinopla, haciéndose dueños de una parte del Mediterráneo, y con el tiempo extendieron su dominio hasta Alejandría. Las rutas comerciales comenzaron su decadencia y finalmente desaparecieron. Europa debía enfrentar un gran desafío: encontrar otro camino para llegar al lejano Oriente. La aparición de distintos adelantos tecnológicos como la brújula, el astrolabio o nuevos diseños de barcos más rápidos y ágiles alentaron a los hombres a enfrentar nuevos desafíos y darle al mundo nuevas dimensiones. Países como Portugal y España iniciaron los viajes de exploración. El rey portugués, Enrique el Navegante, alentó a marinos como Bartolomé Díaz, que bordeando la costa africana llegó al extremo sur del continente. Y Vasco de Gama, que siguiendo la ruta de Díaz, llegó a Calcuta, India, en 1498, estableciendo una nueva ruta de las especias. Por su parte, la corona española se vio tentada por el proyecto de un marino genovés llamado Cristóbal Colón. Basado en la idea de la redondez de la Tierra, propuso un nuevo mapa para llegar a Oriente. Navegando hacia el oeste, por el Atlántico, llegarían, según sus cálculos, a un archipiélago cercano a lo que hoy es Japón. Esta fue tal vez la empresa más arriesgada del mundo. Navegaría a aguas que nadie había surcado y demostraría que la Tierra era esférica. Pero la Tierra le tenía preparada una sorpresa. Colón nunca supo que aquel archipiélago al que él había llegado en 1453 estaba muy lejos de lo que él consideraba que sería Japón. La Tierra era más grande de lo que pensaba. Nunca supo que en realidad aquella isla donde desembarcó, a la que llamó San Salvador, pertenecía al actual archipiélago de las Bahamas, es decir, una nueva realidad continental. Tal como te diste cuenta en el video de este amigo argentino, más o menos de tu edad, quizá un poquito más, nos contaba sobre los mapas portulanos, la tecnología de la época. El mapa portulano se llama así porque fueron hechos en Portugal. Y estos mapas tenían información que en aquella época era privilegiada, era amplia, conocía nuevos lugares. Y él acusó, por ejemplo, Cristóbal Colón usaba estos mapas. También estaban instrumentos náuticos de la época, que ahora nos pueden parecer muy graciosos, frente a un radar, por ejemplo. Pero ellos usaban el astrolabio, brújula, un cuadrante.
Y cada uno de ellas, cada uno de estos nuevos instrumentos náuticos, utilizaban el cielo para ubicarse y poder saber a dónde se dirigían, si a los 4 puntos cardinales. La brújula, mención especial. En el video viste que se menciona a Marco Polo. Este instrumento, la brújula, fue creado por los chinos, pero los europeos los perfeccionaron y lo mejoraron, ya que existe un norte magnético de la Tierra que permite dirigir hacia donde está un sentido y otro para ubicarse en nuestro territorio. Lo mismo el cuadrante, necesitaba ver las estrellas en el cielo para poder ubicarse y así los marineros orientarse en medio del océano. Por lo tanto, esta fue la tecnología que más se utilizó en la época. Para nosotros, insisto, hoy en día sería rudimentario, pero para la época era lo mejor. Mención especial merecen los barcos que utilizaron los españoles, los portugueses, los barcos de la época. Estos barcos, para la época en que se vivían, eran enormes. Eran enormes. ¿Por qué? Porque podían navegar mucho más rápido debido a las velas que tenían. Eran largas y eran varias, por lo tanto el viento podía manejarse de mejor manera y hacer las naves mucho más rápidas. Al ser grandes, podían llevar mucho más cantidad de personas y animales, como por ejemplo caballos y otro tipo de animales para comer, como fue lo que sucedió con los españoles más adelante. Y con esta tecnología se echaron al mar, ahora usando la ruta hacia el oeste. ¿Cómo fueron los viajes de exploración que tuvieron los navegantes portugueses y españoles? En la página 70 de tu libro está este mapa que explica las navegaciones que tuvieron los portugueses, cómo comienzan a salir de Europa. Con mucho miedo. Recuerden que los marineros comunes y silvestres eran personas, la mayoría ignorantes, y que lo hacían por trabajo. Ellos aún tenían mucho miedo de los monstruos marinos, de caer al mar. Probablemente el capitán y su tripulación mayor sí sabían y sí tenían otros conocimientos. Por lo tanto, los portugueses siempre tuvieron mucho cuidado de navegar cerca de la costa. Por ejemplo, en el número 1, que son unas islas muy pequeñas, Azores, las Islas Canarias, fueron las primeras que ellos visitaron. Luego, siguiendo la ruta apegadísimo al continente africano, porque recuerden que todavía existía una tripulación con temor, llegaron a Cabo de Buena Esperanza, acá, al sur de África. En un tercer viaje lograron llegar a la India. Imagínense, por fin lograron traspasar por todo el continente africano, por la costa, continuar por el Océano Índico hasta llegar a la India. Esa era una travesía enorme, una hazaña para la época. Y por último, 2 años después que Colón, otro navegante portugués toca las costa de lo que hoy es Brasil y sigue y vuelve a África. Por lo tanto, las exploraciones de la época fueron acrecentando el conocimiento geográfico de los navegantes de aquel tiempo y haciendo que sintieran menos temor de navegar. En la página 71 de tu libro vienen ahora las exploraciones españolas. ¿Fueron distintas? Fueron muy distintas. Recuerda lo que ya aparecía en el video, que Cristóbal Colón no sabía de la existencia de América, por lo menos eso se dice. Por lo tanto, él pensaba que recorriendo desde España, desde ahí salía, sin atravesar por el continente americano, porque no sabía que era un continente, él iba a seguir por mar y iba a llegar a la isla aquí, cerca de Japón. Ese era el viaje de Colón. Pero se encontró con otro continente que él supuestamente nunca supo que era nuevo para él, y murió creyendo que había llegado a las islas cercanas a Chipango o Japón. ¿Cómo fueron estos viajes? Fueron muy distintos a los portugueses. Los españoles tuvieron mayores desafíos en ese sentido. Por ejemplo, Colón llega de España a unas islas que están hoy día en lo que llamamos las Bahamas. Se da una vuelta por todo lo que hoy día es Cuba, Jamaica,
Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, y se devuelve a España. Ese es su primer viaje, y luego realiza 3 viajes más, que va recorriendo distintos sectores de América, sin saber que era otro continente. Hay otra travesía que es muy importante para comprender las exploraciones del siglo XV, que son las que hacen también desde España Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Ellos van a dar por primera vez en la historia la vuelta al mundo. Y es una vuelta muy especial porque descienden por América del Sur, atraviesan por lo que hoy día lleva su nombre, Estrecho de Magallanes, continúan su viaje hacia Oriente, siguiendo la ruta occidental, llegan a las Filipinas y se devuelven atravesando ahí por el continente africano hasta llegar nuevamente a España. Ese trayecto, que para hoy día para nosotros es nada, demostró que la Tierra realmente era redonda y que había muchos más lugares que ellos no conocían. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Yo te propongo una tarea, que es la siguiente. Vamos a completar un cuadro comparativo. ¿Por qué comparativo? Porque nos va a permitir detectar las características de los viajes de los portugueses y de los españoles. Tuvieron muchas cosas similares, por supuesto, y también muchas cosas distintas. Primero, tienes que observar la página 70 y 71 de tu libro. Y luego, poner acá qué lugares o a qué lugares llegaron los españoles. Una vez que lo hagas, vas a ir y vas a mirar lo que hicieron los portugueses. ¿A qué lugar llegaron los portugueses? Y lo anotas. Entonces eso nos va a permitir tener clarísimo las diferencias a los lugares que llegaron. Recuerda que todos estos nuevos lugares eran nuevos para ellos. El mundo se comenzó a ampliar, por lo menos para Europa, y también en el caso de América, los primeros nativos que tuvieron contacto con los europeos pudieron saber que habían otras personas con otras formas de vida y que venían de distintos lugares. Por lo tanto, el mundo se amplió, yo creo que para todos. Como segundo lugar, en este cuadro comparativo, vas a observar las rutas. Y aquí es muy importante que logres distinguir qué rutas usan los españoles o usaron los españoles y qué rutas usaron los portugueses. Eso te puede ayudar a entender también los miedos de estas personas en aquella época y a qué lugares se podían transportar, usando, recuerda, la tecnología que tenían en ese instante. Y finalmente, aunque acá no se nota, y es creo que lo más difícil, es anotar los objetivos. ¿Cuál crees tú que fueron los objetivos que tuvieron los españoles? ¿Cuál fue el objetivo principal que tuvieron los portugueses? Y ahí yo creo que te voy a ayudar un poquito. El objetivo de España, recuerda que ellos hicieron la ruta occidental para llegar a las Indias de aquella época, obviamente era conseguir comercio, pero también era tener una ruta exclusiva. No hay que olvidar todo el temor que existía por navegar a mar abierta y atravesar lugares que nunca habían explorado ellos. Por lo tanto, el objetivo debía haber sido muy grande y muy difícil para la época. Pero se atrevieron y llegaron a nuestro continente, sin saber que era un nuevo continente en un comienzo. Y después se hicieron nuevos viajes. Y ahí apareció Américo Vespucio y otro que fue bautizando. Pero recuerda que el objetivo de España entonces fue explorar nuevas rutas y exclusivas para España. En el caso de Portugal, ellos tenían claramente la decisión de llegar a la India. ¿Por qué? Porque ahí había las especies que ellos más necesitaban. Y quisieron acrecentar ese comercio con la India. Por lo tanto, ¿qué ruta usaron? Y ahí vas a entender el objetivo. Seguir por África, cruzar el Océano Índico y llegar a la India. Una vez que tengas este cuadro comparativo, recuerda los lugares a los cuales llegaron cada uno, las rutas seguidas por cada uno fue distinto, lo vas a completar y tu tarea va a estar lista. ¿Sí?
Bien, ahora vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que vimos. ¿Cuál es esa síntesis? En el siglo XV, recuerda el tiempo, es muy importante, en el siglo XV van a suceder una serie de viajes que van a tener como objetivo expandirse, que los europeos quisieron expandirse al resto del mundo. ¿Por qué? Hay varios factores, no hay uno solo, quizás el más importante es el comercial. Es decir, para continuar con su comercio tal como lo tenían diseñado hasta el tiempo. En tercer lugar, hubo una situación histórica que cambió todo, y eso fue la caída de la ciudad de Constantinopla. Tanto en el video como yo hemos marcado ese punto histórico, porque la caída de Constantinopla obligó a los europeos a buscar nuevas rutas. Ya no podían seguir navegando por el mar Mediterráneo, llegar a Constantinopla y continuar hacia China, hacia la India, incluso hasta Japón. Ya no podían hacerlo. Por lo tanto, quizás ese es un hecho histórico muy importante para poder explicarnos la búsqueda de nuevos viajes de exploración. Otro factor que es importante y lo recuerdes en esta síntesis es la tecnología que se comenzó a crear. Hablamos de los mapas portulanos, del astrolabio, de la brújula, del cuadrante, por ejemplo, que ayudó a hacer todos estos viajes. Y como cuarto lugar a recordar en esta síntesis es, y aquí es muy importante, es la nueva mentalidad que tuvieron algunos europeos de la época. El deseo de aventura, el deseo de conocer. Ellos seguían creyendo en Dios, pero era distinto. Ya no era una creencia con miedo, como que Dios los iba a castigar. Ellos seguían creyendo en Dios, pero ahora se sentían libres. Eran inteligentes, podían salir a otros lugares, y esa nueva mentalidad los llevó a buscar nuevas rutas.